Vamos nosotros metiéndonos con los temas del día. Bueno, de hecho ya Garo a través de uno de nuestros móviles nos ponía en situación de cómo sigue la discusión respecto al tema de la cooperativa 16 de octubre y de lo que hay que hacer después de esta audiencia numerosa, audiencia pública con gran participación de vecinos y vecinas, lo que venimos señalando desde aquí, lo que se viene reclamando, con todo eso, algo hay que hacer. La cooperativa ha tomado cartas en el asunto y pretende llevar adelante ciertas tareas de auditoría, dicen ellos, ayer lo explicamos bien, será un análisis de costos, lo que le proponga hacer la Universidad Nacional de la Patagonia y algunas otras acciones. A ver, ¿tiene algo para hacer en todo esto? ¿Juega algún rol, algún papel el ente provincial regulador de servicios públicos, el EPRES? Porque el EPRES, y se lo contamos aquí, le envió una nota al Consejo Deliberante la semana pasada y le dijo, nosotros no vamos a participar por los motivos que le contamos. Pero en la nota, de unas 7 páginas, dice cosas muy interesantes. Y una de ellas tiene que ver con esto que se discute fundamentalmente, que es el tema de la tarifa. De cómo se fija la tarifa, de quién fija la tarifa. Porque el EPRES señala que, y uno entiende de lo que lee aquí, que tiene rol el ente regulador en la fijación de esas tarifas, pero que es algo que no está sucediendo y que no sucede desde hace muchos años en la ciudad de Esquel, en particular en la cooperativa 16 de octubre. Vamos a charlar sobre esto y agradecemos el contacto al presidente del ente regulador provincial, al doctor Gustavo Monesterolo. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Dátelo, vos te saluda, ¿cómo estás? Bien, Dante, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias por ¿Cómo me atendernos. escuchas bien? Sí, ahora te escuchamos bien y te vemos bien también ahí en la videollamada. Gustavo, te pregunto, en principio, vamos a arrancar por el principio y por esta nota que en los primeros párrafos que le enviaron al Consejo Deliberante, digo, explican ustedes por qué no estuvieron presentes como ente regulador en la audiencia pública. ¿Me contás por qué no vinieron, por qué no viniste a la audiencia pública para participar? Sí, no concurrimos básicamente porque entendimos que no era pertinente. Nosotros hace bastante tiempo que venimos teniendo conversaciones con la cooperativa 16 de octubre y hemos tenido algunos contactos con el Consejo Deliberante, o al menos con algunos concejales, respecto del reconocimiento de las facultades y competencias del ente en torno a la jurisdicción provincial, que nosotros no tenemos ninguna duda existe respecto del tema tarifario. Como no ha existido todavía un punto de acuerdo, no nos parecía que fuese ni pertinente ni conveniente que nosotros opinásemos sobre una cuestión sobre la que no hemos tenido ninguna intervención previa y a la cual éramos invitados a presenciar un debate del cual por el momento somos ajenos. Estamos absolutamente dispuestos a colaborar, pero entendíamos que no era esta la instancia en la que deberíamos incorporarnos a ningún tipo de análisis o discusión, simplemente por eso. Bien, y ustedes han sido ajenos a este debate, y yo lo planteaba al principio respecto al tema de las tarifas. ¿Por qué motivo? ¿Porque no los convocan, no los invitan y porque además no se está cumpliendo alguna legislación vigente en ese sentido? A nuestro entender, y lo hemos fundamentado suficientemente, creo, desde el punto de vista jurídico, la provincia en general está funcionando de una manera absolutamente anómala en cuanto a la prestación de servicios públicos. Es un tema, si bien complejo, necesario de asumir en términos de una discusión profunda, porque la prestación de los servicios públicos tiene un encuadramiento jurídico, y la energía en particular tiene un encuadramiento jurídico que es escalonado con jurisdicción nacional y jurisdicción provincial, no con Sí. jurisdicciones municipales. La provincia tiene 3 leyes que son necesarias de comprender. La 1191, que establece el marco regulatorio de la actividad eléctrica, la 1189, que tiene el marco regulatorio de todo lo atinente a agua y cloacas, y ambas leyes prevén la conformación de un ente regulador. Ese ente regulador fue conformado en la ley 1196, que es el ente regulador provincial, y es el que tiene jurisdicción porque es la provincia la que se reservó en su momento
todas las facultades no delegadas a la Nación, esas facultades no delegadas incluye el poder policía sobre la actividad de los servicios públicos, que después delegó en los municipios, pero el poder originario le corresponde a la provincia y la facultad de poder de policía le corresponde a la provincia. En la provincia en general ha venido funcionando de una manera anómala, no hacemos hincapié en un gobierno en particular, sí, pero hay una falta de comprensión de que los servicios públicos no pueden funcionar municipalizadamente de manera autónoma, sino que forman parte de un todo que es la provincia y debe ser articulado. Sí. Gustavo, ahora, esto ocurre desde el año 1980-1981 de esa manera, por lo menos, y bueno, en cuanto a los antecedentes que tenemos nosotros aquí, hay un convenio firmado entre la provincia del Chubut y la cooperativa, luego una ratificación de esos convenios por parte de la municipalidad en el año 82. Desde aquella época funciona de esa manera. Absolutamente, por eso digo, ha funcionado históricamente de manera anómala. El problema es que en esas anomalías también incurrió la provincia porque, por ejemplo, el ente regulador que debió entender desde el principio en términos de parámetros desde los cuales debía fijarse las tarifas en toda la provincia, recién fue puesto en funcionamiento en el año 2019. Sí. O sea que esa delegación respecto a la facultad de los servicios a los municipios como el de Esquel, que no fue todo al mismo tiempo, se fue haciendo de manera diversa en el tiempo, se produjo en el año, luego de 1980, cuando Agua y Energía empieza a trasladar servicios a la provincia, hubo una mora muy grande en la conformación del ente regulador y eso contribuyó a este funcionamiento anómalo. Pero nosotros creemos que ha llegado el momento de empezar a corregir esta anomalía. Y todo esto lo que está pasando, no solo en Esquel, y en diversos lugares, que hay problemas por los encuadramientos tarifarios, por las políticas tarifarias, tiene que ver justamente con esa falta de encuadramiento legal, que en muchos casos está también enmarcada en una anomalía secundaria, que es que no existen contratos de concesión vigentes y es muy difícil administrar servicios públicos sin contratos de concesión. Uh-huh. Decís entonces que estos convenios que se celebraron en la década del 80, en marzo del 81 precisamente, hay otras ratificaciones también, entonces no serían válidos, por más que se hayan celebrado, se hayan hecho, no serían válidos. No, yo no quiero decir eso, son válidos, no estamos poniendo en duda la validez y la legitimidad, sí, y la legalidad, sino la falta de complementación respecto de una serie de medidas que debieron haber sido adoptadas con posterioridad para fijar las normas bajo las cuales se debía funcionar. Uh-huh. Digo esto porque comprender la naturaleza jurídica de los servicios públicos es una cuestión fundamental. Generar un servicio público, la prestación de un servicio público, nosotros se lo decimos en la nota al Consejo Deliberante, implica comprender que uno está constituyendo en la mayoría de los casos monopolios naturales. Esos monopolios, sí, no pueden no tener una regulación. La naturaleza jurídica del servicio público implica la existencia de un ente de regulación, de un organismo de regulación, porque es quizá la mayor anomalía, y en esto sí me atrevo a decir ilegalidad, es la autodeterminación de la tarifa por parte del concesionario. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Digo, desde hace tantos años, desde hace 40 años está ocurriendo esto, hay una autodeterminación de la tarifa. Exactamente, es el punto más crítico de esa anomalía, porque la tarifa, la fijación de la tarifa es, como dicen los análisis jurídicos, el punto donde una relación jurídica compleja en donde interviene el concesionario, el concedente, el usuario y el ente regulador se funde en una relación común y la tarifa debe ser fijada atendiendo a parámetros que tienen que ver con la integralidad, la equidad, la calidad de la prestación de servicio, una serie de parámetros que deben ser tenidos en cuenta, que de ninguna manera puede estar en manos del propio prestador. Siempre, y lo dice, en esto es pacífica toda la jurisprudencia, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que intervenir un organismo público
debe ser convalidada por organismo público la tarifa y nunca autodeterminada por el prestador. Bueno, ¿qué acción concreta van a llevar adelante ustedes desde el ente provincial regulador de servicios públicos para corregir esta anomalía? Nosotros venimos trabajando y ya hemos tenido diversas reuniones a lo largo de los últimos 3 años particularmente con todos los actores del sistema, porque en esto hay que reconocer que no se sale sería bastante imprudente pretender con una acción resolutoria individual de un organismo resolver un proceso histórico tan complejo como el que se ha dado en esta provincia, en donde además hay diversas cooperativas del interior que tienen generaciones aisladas, graves problemas para las prestaciones. Ese ordenamiento sistémico tiene que ser parte de un acuerdo, nos parece a nosotros, para que se entienda que regular desde la provincia todas las cuestiones que tienen que ver con la prestación de los servicios públicos no implica avanzar sobre las autonomías municipales, que van a seguir teniendo un poder de decisión final sobre la aprobación de las tarifas, pero que esas tarifas deben ser desarrolladas, elaboradas y de alguna manera puestas a consideración a partir de parámetros que solo debería dar el ente provincial de regulación tal cual lo establece la 1196 y la Constitución provincial. Gustavo, ¿desde cuándo estás como presidente del ente regulador? Desde el año 2019. Desde que comenzó a funcionar como tal el ente regulador, desde ese año. ¿Y por qué ha costado tanto? Porque son varios años. ¿Por qué ha costado tanto corregir estas anomalías? Porque no es la única cooperativa que autodetermina las tarifas. No, porque aquí hay, por varios motivos que van siendo superados a partir del proceso de elaboración de conformación del ente, nosotros hemos tenido todo un proceso de conformación de un organismo que es muy técnico, que todavía está incorporando profesionales, porque la determinación de todos los parámetros que hacen falta tener en cuenta no es una cuestión sencilla y justamente tiene una naturaleza técnica muy especial, y porque además aquí hay un debate profundo que nunca se termina de resolver finalmente, que es entre el municipalismo extremo y la existencia o no de un marco provincial o de la existencia real de una provincia. La Constitución de 1994 estableció una serie de facultades en cabeza de los municipios, las cuales nosotros no hacemos ningún tipo de objeción, pero entendemos que están mal entendidas, especialmente en torno a lo que implica un sistema de prestación de servicio público. La Constitución, los fallos de la Corte Suprema de la Nación reconocen que los servicios públicos, especialmente el servicio eléctrico, está dividido en 3 segmentos, que son generación, transporte y distribución. Sobre los 2 primeros, que es generación y transporte, no hay ninguna jurisdicción es nacional. Y la Constitución y los fallos dicen que la jurisdicción de la distribución de energía es provincial. Bueno, la provincia es la que debe ejercer este poder de policía, debe establecer los parámetros regulatorios y en todo caso los municipios deben hacer los contratos de concesión y el control de esos contratos de concesión, pero ajustados a esos parámetros que debe la provincia. Así que hasta que no se termine la controversia, que nosotros esperamos que en el próximo periodo de gobierno esto ya quede saldado, porque se ha avanzado mucho en esta discusión y creemos que o bien bajo un acuerdo político o bien con una presentación frente al Superior Tribunal de Justicia para que establezca mediante una medida declarativa de certeza la interpretación de la Constitución provincial, esto debería quedar saldado en los próximos tiempos. Esto te preguntaba respecto al tema de llevar adelante acciones concretas. Y bueno, vos proponías también esto de que obviamente hay que seguir trabajando y trabajando con los municipios y con las cooperativas. ¿Van a llevar adelante algún tipo de acción en ese sentido, en el ámbito judicial? ¿Van a promover ustedes algún tipo de encuentro? ¿Tenés previsto algún tipo de reunión con los poderes concedentes, con los intendentes de Esquel, de Trevelin, con el Consejo de Administración del COP16? ¿Está previsto algo de esto? Sí, nosotros vamos, lo hemos charlado en todo caso informalmente, pero nosotros vamos, aquello que le decía inicialmente, de no querer tampoco invadir
una discusión que se ha venido desarrollando de una manera determinada. Vamos a esperar una convocatoria que no tenga que ver específicamente con la resolución del conflicto puntual del cual somos ajenos, sino para un análisis de cómo establecer esos parámetros que nosotros planteamos, que son de un sistema que debe ser integrado provincialmente. La tarifa es un principio elemental de la existencia de un Estado provincial, que la tarifa de los servicios públicos debe ser equitativa e igualitaria en todos los lugares de la provincia. Son todos habitantes de una misma provincia y todos tienen derecho a la misma calidad de servicio y a la misma tarifa. No puede ser que en Trelew haya una tarifa, en Rawson otra, en Puerto Madryn otra y en Esquel otra. Eso es un absurdo y debe ser superado teniendo en cuenta que si bien nadie debe ser responsable directo por la anomalía histórica, somos responsables de dar esa solución y nosotros estamos absolutamente abiertos y contestes a participar de cualquier reunión o cualquier instancia que implique avanzar sobre la búsqueda de una solución en este punto. Claro, porque ya hemos llegado al momento en el que el incumplimiento es de todas las partes, digo, de la legislación vigente. No solamente incumplen las cooperativas, o estarían incumpliendo las cooperativas, autodeterminando las tarifas, los poderes concedentes no interviniendo en esto, sino también el propio ente regulador. Sí, nosotros hemos instado y dentro de las facultades que tenemos y las posibilidades que tenemos, hemos citado a diversas reuniones a las cuales muchas veces han faltado los poderes concedentes porque entienden o han entendido hasta ahora de que no era una discusión que viene a involucrar a la provincia. Ahora que el problema está tomando una dimensión o una magnitud como la que se ha tomado en Esquel, en donde la naturaleza de la discusión sobre el exceso o no, yo juzgo si hay exceso o no en la fijación de la tarifa. Nosotros decimos que el mecanismo de fijación de la tarifa no es irregular, que no corresponde que exista autodeterminación y que en todo caso, una vez que exista un contrato de concesión que fije las condiciones tarifarias, esas condiciones tarifarias deben estar ajustadas a la normativa vigente, que es el marco regulatorio de la energía y el marco regulatorio de agua y cloaca, que son las leyes 191 y 189, y bajo el ámbito del ente regulador provincial. Eso es lo que nosotros planteamos y sostenemos. Lo último, Gustavo, en esa mesa de discusión tarifaria entonces, aclárame, ¿cuáles son las partes que tienen que estar sentadas? Todas las partes que tienen que ver con el contrato de concesión, es decir, el poder concedente municipal, la empresa prestataria, los representantes de los usuarios, el ente regulador provincial. Esas son las partes que naturalmente deberían estar. ¿Los representantes de los usuarios quiénes son? ¿Los delegados? En general, la ley concede a las asociaciones de defensa del consumidor que estén legitimadas como tales la representación del usuario en cualquier servicio que se trate. De esa manera funciona legalmente el esquema. Claro, bien. Gustavo, gracias. Nos volveremos a comunicar cuando todo esto empiece a tomar alguna forma concreta, como decías, porque hay leyes que cumplir acá. Esto no puede quedar en una discusión simplemente y en un intercambio de opiniones o de pareceres. Si hay leyes para cumplir, bueno, alguien tendrá que hacerlo por alguna vía, pedir que esto se cumpla. Exactamente. Bien. Y nosotros estamos dispuestos a participar de cualquier cuestión que tienda a resolver esta situación y todas las que se dan en la provincia. Gustavo, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, Dante, y un saludo a todos los